representantes de los partidos políticos, con fundamento en lo que dispone el artículo 111, fracción tercera, del Código número 577 electoral para el Estado de Veracruz, damos inicio a esta sesión. Concurre en la misma el ciudadano Enrique Castro Bernabe en su carácter de secretario ejecutivo del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, fungiendo como secretario del Consejo General. Señor secretario, pase lista de asistencia y verifique si hay quórum para sesionar. Mucho gusto, señor presidente. Buenos días, sesión ordinaria. Por el 16 de octubre de 2016, son semanas consejeros electorales, Edo Barreto, señora. Gracias, Karina Vázquez Muñoz. Juan Manuel Vázquez Navarras. Julio Hernández García. Alberto Hernández Hernández. Presente. Hernández Manuel Hernández. José Alejandro Bonilla, presidente. Presente. Representando los partidos políticos, Acción Nacional, Edgar Castillo Águila. Presente. Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Sánchez Báez. Partido de la Revolución Democrática, Freddy Marcos Valor. Partido del Trabajo, Nicolás Lorenzo Hernández. Gracias. Partido Verde Ecologista de México, José Ramón Villasitano Rodero. Movimiento Ciudadano, Froilán Ramírez Lara. De Nueva Alianza, Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño. Presente. Relativa Veracruzana, Partido Político Estatal, Alfredo Arroyo López. Presente. Partido Cardenista, José Arturo Vargas Fernández. Presente. Partido Morena, Israel Flores Hernández. Rafael Carvajal Rosado. Presentes. Partido Encuentro Social, Daniel Jesús Rivera Reglín. Presente. Gracias. Su servidor, una asistencia de 17 integrantes en su canal, por Integrantes de este órgano colegiado, se declara instalada esta sesión ordinaria convocada para esta hora y fecha, conforme al dispuesto por los artículos 13, numeral 1, inciso A, y 20, numerales 1 y 2 del Reglamento de Sesiones del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. Continúe con la sesión, señor secretario. la lectura y aprobación en su caso del proyecto de orden del día, el cual ha sido turnado a los integrantes de este consejo. Con su autorización me voy a permitir la lectura. Proyecto de orden del día. 1. Lectura y aprobación en su caso del proyecto de orden del día. Número 2. Aprobación en su caso de los proyectos de actas de las sesiones del Consejo General de fechas 13 y 14 de septiembre, 14 y 18 de octubre del año en curso. Número 3. Informes que rinde la Secretaría Ejecutiva. 3.1. Informe mensual de la Secretaría Ejecutiva en relación a las peticiones y diligencias prácticas en el ejercicio de la función de la oficialía electoral del mes de septiembre. Número 3.2. Informe de la Secretaría sobre las resoluciones que le competen al Consejo General dictadas por los órganos jurisdiccionales correspondientes a septiembre y octubre. 3.3. Informe que tiene la Secretaría Ejecutiva de conformidad con lo dispuesto por el artículo 36 del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPE correspondientes a septiembre y octubre. Punto número 4. Informes que rinda las comisiones temporales y especiales relativas a 4.1. Informe final de actividades de la Comisión Temporal de Medios de Comunicación y monitoreo de los medios informativos. 4.2. Informe final respecto al cumplimiento de actividades realizadas por la entidad de análisis y control de medios SADCB establecidas en el contrato de prestación de servicios celebrado con el organismo público local electoral del Estado de Veracruz. 4.3. Informe final de monitoreo que rinde la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos. 4.4. Informe de actividades de la Comisión Temporal de Debates. 4.5. Informe final de la Comisión Temporal del Programa de Resultados Electorales, Conteo Rápido y Encuestas. 4.6. Informe final de actividades de la Comisión Especial de Fiscalización. 4.7. Informe final de actividades de la Comisión Especial de Vinculación con el INE. 4.8. Informe final de actividades de la Comisión Especial para la Promoción de la Cultura Democrática. 4.9. Informe final de actividades de la Comisión Especial de Igualdad de Género y No Discriminación. 4.10. Informe final de actividades de la Comisión Especial de Reglamentos. Número 5. Proyecto de acuerdo de la Comisión General por el que se reforma de nueva edición del reglamento de comisiones de Comisión General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. Número 6. Proyecto de acuerdo del Consejo General de este organismo por el que, con base en la atribución que le otorga la fracción 33 del artículo 108 del Código número 577 electoral para el Estado de Veracruz, Ignacio Layave, se da contestación a la consulta realizada por el maestro Efraín Sánchez Cruz, presidente de la Asociación Civil Frente Social Independiente. Número 7. Asuntos generales. Es el proyecto de orden del día, señor presidente. Gracias. Señor secretario, señoras y señores integrantes del Consejo General, a su consideración del proyecto del orden del día. Adelante, consejero Miguel Tenorio, en relación con el orden del día. Gracias, presidente. Buenos días a todos. Para solicitar, con fundamento en el artículo 10
párrafo 1, inciso H, que sea retirado el punto número 4.10, relativo al informe final de actividades de la Comisión Especial de Reglamentos. Esto en virtud de que la Comisión Especial de Reglamentos todavía continúa los trabajos y por lo tanto no está todavía en condiciones de rendir el informe final. Por lo tanto, solicito sea retirado la unidad. Gracias. ¿Alguna otra intervención en relación con el orden del día? Señor secretario, procede a tomar votación para si retiramos el punto del orden del día. Consulto a las consejeras y consejeros electorales y se aprueba, si me permite, someto a consideración el proyecto de orden del día con el retiro y con la solicitud que acaba de hacer el consejero Imán. Sí, así es. Consulto a las consejeras y consejeros electorales y se aprueba el proyecto de orden del día con el retiro del punto 4.10, a que hizo alusión el consejero Iván Tenorio Hernández. Los que estén por la afirmativa, sí más se levantar la mano. Se aprueba con la unanimidad, señor presidente, el proyecto de orden del día. Si me permite, un fundamento de dispuesto por los artículos 12, numeral 1, inciso G, 24, numeral 3 del reglamento de sesiones del Consejo General, solicito su autorización para que se consulte la dispensa de la lectura de los documentos relativos a los puntos del orden del día de la presente sesión, los cuales han sido previamente estipulados. Integrantes del Consejo General, a consideración la solicitud de dispensa presentada por el señor secretario. Consulta en votación su aprobación, señor secretario. Si me permite, señor presidente, antes de consultar a las consejeras, hago la presencia del representante del partido Morena, Natal Carvajal Rosado. Consulto a las consejeras y consejeros electorales y se aprueba la dispensa de lectura de los documentos relativos a los puntos del orden del día. Estén por la afirmativa, si van a levantar la mano. Se aprueba por la unidad, señor presidente. Señor secretario, procede con el siguiente punto, por favor. El punto siguiente se refiere a la aprobación, en su caso, de los proyectos de actas de las sesiones del Consejo General de fechas 13 y 14 de septiembre, 14 y 18 de octubre del año en curso. Señoras y señores integrantes del Consejo General, pregunto a ustedes si hay alguna observación a los proyectos de actas de las sesiones del Consejo General que se someten a su consideración. No habiendo objeción alguna, señor secretario, procede a tomar la votación. Consulto a las consejeras y consejeros electorales y se aprueban los proyectos de actas de las sesiones del Consejo General de fechas 13 y 14 de septiembre y 14 y 18 de octubre de 2017. Los que estén por la afirmativa, sírvanse de levantar la mano. Se aprueban por unidad, señor presidente. Gracias, señor secretario. Continúe, por favor, con el siguiente punto del orden del día. El punto siguiente se refiere a los informes que rinde la Secretaría Ejecutiva, los cuales se encuentran listados en el orden del día, como 3.1, 3.2 y 3.3. Señoras y señores consejeros electorales, representantes de los partidos políticos, los informes correspondientes a este punto han sido circulados oportunamente. Se consulta si desean reservar para su discusión, en particular, algún informe del bloque correspondiente al punto número 3. Para solicitud, señor presidente. Con base en lo anterior, señor secretario, no hay inscripción de... No, solicitud, señor. Entonces, proceda con el siguiente punto, por favor. Se refiere a los informes que rinden las comisiones temporales y especiales, los cuales se encuentran listados en el orden del día del punto 4.1 al 4.9. Nuevamente, señoras y señores consejeros electorales, representantes de los partidos políticos, los informes correspondientes a este punto han sido circulados. Se consulta si desean reservar para su discusión, en particular, algún informe del bloque correspondiente al punto número 4. Señor secretario, proceda con el siguiente punto, por favor. Se refiere al proyecto de acuerdo del Consejo General por el que se reforma, deroga y edición del reglamento de comisiones del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. Señoras y señores consejeros electorales, representantes de los partidos políticos, con base en el anterior y con fundamento en el artículo 26, numeral 2 del reglamento de sesiones del Consejo General, se abre lista de oradores para quien desea hacer uso de la palabra. Señor secretario, le pido inscribir a los miembros del Consejo General que soliciten el uso de la voz. Señor consejero Iván Tenorio Hernández, tiene el uso de la voz en primera ronda. Y gracias. Para proponer dos modificaciones en el reglamento que está en consideración. La primera es relativa al artículo 4, donde se
denuncian a los tipos de comisiones, en particular a las comisiones permanentes, para que se incluya la comisión de seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional, en virtud de que el acuerdo número 285 o prever de fecha 30 de junio de 2016 se aprobó a esta comisión ya para tener el carácter de permanente, porque solicitó se ha incluido, se haga la modificación en este artículo y se enuncie. Solamente están enunciadas 4 comisiones, por lo tanto falta que se enuncie esta. Y la segunda modificación es en el artículo 26, en virtud de que se repite con lo enunciado en el artículo 27. Es un error de forma, por lo que solicito en ese sentido que el artículo 26 se derogue. Es cuanto. Muchas gracias, señor consejero. Señor secretario, consulte si hay alguna participación en segunda ronda. Consulta en segunda ronda a la mesa. Adelante, señor representante del Partido Judicial Institucional, en segunda ronda. No, en segunda ronda. Tiene hasta 5 minutos para... Adelante, por favor. Es muy breve. Buen día a todos y a todas. Este acuerdo que están presentándonos el día de hoy, creo que vale la pena que quien lo haya hecho, antes de traerlo a la mesa, lo lea. Hay cosas que tiene que tenerse en cuenta, pero nada más copiar y pegar y reflexionar en dónde está pegándolo y dónde está poniendo. Voy a poner 2 ejemplos nada más. En la página 3, en el punto 2, dice la autoridad, no son cosas de fondo, pero la forma también es importante. Dice la autoridad administrativa electoral del Estado de Veracruz se denominará hombre. O sea, todavía no existe, apenas se va a denominar hombre, ¿no? Según este acuerdo, bien considerando, no es una persona. Esa es una parte. Otro ejemplo. En la página 6. Dice, hay una tablita que habla en 2 columnas del reglamento actual y la propuesta de reforma. En el artículo 5 de la página 6 dice las comisiones temporales, es lo que dice el reglamento actualmente. Las comisiones temporales especiales serán aquellas creadas por acuerdo del Consejo en atención a algún asunto específico, etcétera. Y después, en la propuesta de reforma, ¿qué es lo que va a quedar en la vigencia del reglamento? Dice, la duración de las comisiones temporales especiales estará al desahogo de su objeto. Estará al desahogo de su objeto. No está nada claro. Yo supongo que le falta algo. Si se refiere a la temporalidad de la comisión, yo creo que debería decir que estará sujeto al desahogo de su objeto. O estará algo le falta. No creo que la redacción es clara. Y si no es clara, se presta a confusión y a muchas interpretaciones. Yo creo que vale la pena que antes de que llegue al Consejo, así como hay otras más, que lo lean. Sé que lo van a aprobar por unanimidad, pero vale la pena que lo lea quien lo hizo y también que lo van a aprobar. Es cuánto. Muy bien, señor representante. Señor secretario, consulte en tercera ronda si hay alguna participación. En tercera ronda consulta a la mesa si hay intervenciones. Señor secretario, consulte en votación la aprobación del presente acuerdo con las consideraciones que se han realizado en la mesa. Mucho gusto con las consideraciones que se van a hacer en la mesa y las especificadas. Perdón. Perdona, Nada más quisiera ver cuáles son las observaciones que se le van a incluir
al proyecto de reglamento. ¿Se va a quedar así como está? ¿O cuáles son las que se refiere el secretario? Iba a necesitar las necesarias. Se refiere a los artículos 4 y 26 que acaba de solicitar el consejero Hernández. Consulta a las consejeras electorales. Consejeras y consejeros electorales se aprueba el proyecto de acuerdo del Consejo General porque se reforma de nuevo y adiciona al reglamento de comisiones del Consejo General del organismo público local electoral del Estado de Veracruz. Los que estén por la afirmativa se levantará la mano. Se aprueba por ordenación, presidente del proyecto. Señor secretario, proceda con el siguiente punto, por favor. Siguiente punto se refiere al proyecto de acuerdo del Consejo General del organismo público local electoral del Estado de Veracruz, porque con base en la atribución que le otorga la fracción 33 del artículo 108 del Código número 577 electoral para el Estado de Veracruz, Ignacio Llave, se da contestación a la consulta realizada por el maestro Efraín Sánchez Cruz, presidente de la Asociación Civil Frente Social Independiente. Señoras y señores consejeros electorales, representantes de los partidos políticos, con base en lo anterior y con fundamento en el artículo 26 del reglamento de sesiones, se abre lista de oradores. Para quien desea hacer uso de la palabra, señor secretario, consulte si en este punto en particular algún miembro de la mesa quiere intervenir. Consulto a los miembros de la mesa. Señor secretario, consulte en votación su aprobación. Consulto a las consejeras y consejeros electorales si se aprueba el proyecto de acuerdo del Consejo General del organismo público local electoral del Estado de Veracruz, porque con base en la atribución que le otorga la fracción 33 del artículo 108 del Código número 577 electoral para el Estado de Veracruz, Ignacio Llave, se da contestación a la consulta realizada por el maestro Efraín Sánchez Cruz, presidente de la Asociación Civil Frente Social Independiente. Los que estén por la afirmativa se van a levantar la mano. Se aprueba por unanimidad, señor presidente, el presente proyecto de acuerdo. Gracias, señor secretario. Por favor, proceda con el siguiente punto. Se refiere a asuntos generales, señor presidente. Señoras y señores consejeros electorales, representantes de los partidos políticos, con la finalidad de dar cumplimiento a lo señalado por el artículo 18, numeral 6 del reglamento de sesiones del Consejo General, solicito expresen cuáles serían los puntos que se podrían incluir en asuntos generales. Lo anterior con el propósito de que el secretario tome nota e informe de ello. Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, ¿cuál sería el asunto general? El asunto sería referirme a la sentencia del expediente JE/83/2006 referida al presupuesto de este organismo 2016. Gracias, señor consejero. Si levanta la mano para que podamos tomar nota, Movimiento Ciudadano lo había levantado por un segundo término. Sí, adelante, señor representante. Por concluir este proceso electoral, mi intervención sería en relación con las objeciones y observaciones a la elección del mes de julio de este año. A la elección del junio 2005. Gracias. 2016. Perdón, 2016. Adelante, ¿alguien más para que haya levantado la mano? El PRD, adelante, representante. ¿Cuál sería el tema? Es en el mismo sentido que la pieza del consejero Barajas. Bien. En el tema de presupuestal. Tema presupuestal. Encuentro social, adelante. Sí, con respecto al mismo tema, la situación financiera del OPLE en relación al inicio del próximo proceso electoral. Morena. El tema, señor representante Morena. En relación a solicitud de copias certificadas. Copias certificadas. ¿Quién más quiere participar a sus generales? Comenzamos el desahogo, señor secretario. Señor consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, tiene el uso de la voz en asuntos generales en relación con la sentencia JE 83. Adelante. Gracias. Buenas tardes. Compañeras consejeras, consejeros electorales, consejero presidente, secretario ejecutivo, señores representantes de los partidos políticos. Considero importante referirme a la sentencia que emitió el miércoles pasado la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente JE/83/2016. Considero que esta sentencia sienta un precedente
un criterio nacional sobre el gasto que los estados deben invertir en la democracia y en particular del presupuesto de los 32 organismos públicos locales electorales. Es un precedente que interpreta la reforma constitucional de 2014 en la que se establecen parámetros que buscaba o metas que buscaba dicha reforma, dice la Sala Superior. Dice que esta reforma buscaba finalmente la independencia de los organismos frente a cualquier poder público en las entidades federativas, pero sobre todo quería lograr que la imparcialidad y la objetividad de los órganos electorales en los estados fueran de forma clara, transparente, que no hubiera un solo indicio de apoyo o beneficio a algún actor político o poder público en la entidad. Creo que coincido con lo que dice la Sala Superior, solo se puede lograr la anhelada imparcialidad de las autoridades electorales si cuentan con los recursos presupuestales necesarios. ¿Ello qué implica o qué significa? Técnicamente implica y significa que los anteproyectos de presupuestos que los OPLES aprueben no pueden ser tocados por las secretarías de finanzas de ningún estado. En forma directa deben ser remitidos a los congresos de los estados por los gobiernos de los estados a efecto de que sea el poder legislativo en cada entidad quien es el responsable de autorizar el ejercicio público del gasto en los estados y tuviera la facultad y la atribución de hacer cualquier recorte. Creo que la disminución mensual que ha venido haciendo Cefiplan del gobierno del estado de Veracruz al OPLE Veracruz en forma sistemática desde enero a este año, lo cual ha tenido un daño de un poco más de 145 millones para este ejercicio fiscal, violenta la autonomía presupuestal de este organismo. La violenta de tal forma que le inhibe la función electoral en un primer término, en un segundo término le inhibe su libertad de ejercicio de gasto. No se espera que un órgano autónomo tenga que irle a pedir permiso a un titular de una dependencia de cómo va a ejercer su gasto público. Y la tercera cosa que yo considero que es todavía mucho más grave y la cual nos seguirá teniendo aquí debatiéndolo es el salario de las personas, que no solo es del OPLE, también son de los trabajadores de los partidos políticos. Creo que pensar en 330 personas a lo largo de 30 distritos que no tienen hoy sus quincenas ya trabajadas, devengadas, creo que no es moral ni es humano. Por eso celebro esta sentencia, creo que confirma que los 32 OPLES tenemos una visión diferente y la visión diferente es de autonomía frente al poder ejecutivo en cada estado. Es cuanto. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor consejero. Tiene el uso de la palabra el representante del Partido Movimiento Ciudadano en relación con objeciones y observaciones a la elección realizada en junio de 2016. Adelante, señor representante. ¿Solicita una moción? Señor consejero, el representante del PRI. Permítame, el representante del Movimiento Ciudadano, más para hacer usted la moción que hace el representante del PRI. Con gusto. Adelante, señor representante. Gracias. Yo comparto la opinión del consejero Vázquez Baraja de la posición que acaba de señalar. Me parece que la autonomía de los órganos electorales es fundamental en el desarrollo de las democracias de modelos de cualquier estado del mundo, y incluyendo también a Veracruz. No tan solo una autonomía presupuestaria, sino que la autonomía implica, aparte de otras cosas más, el poder recurrir a sus propios recursos, utilizar sus propios recursos para cumplir su fin. Esa sentencia viene a ratificar la autonomía de los estados. ¿Qué paso sigue? Tenemos ya una sentencia donde está compartiendo el punto de vista. Ahora, ¿qué sigue? Porque también estaba en la ley y no se cumplió. ¿Qué sigue ahora? Gracias, señor representante. ¿Alguna respuesta a la moción?
más que eso decir que coincido con el grupo del PRI. Creo que técnicamente la reforma y los principios que se han hecho referencia y que él consigue en la autonomía presupuestal es algo que lo que sigue para los OPLES, en mi perspectiva, es un compromiso del poder legislativo federal. Creo que la norma federal debe ser adecuada, mi opinión es que debe no solo ser declarativa la autonomía presupuestal, que la Constitución Federal debe tener algún mecanismo operativo que garantice a los 32 OPLES contar con su dinero y que no dependa de la voluntad de los gobernantes en turno. Debe estar independientemente del partido al cual pertenezcan. Creo que sería sano que el artículo 116 en su base cuarta pudiera establecer algún mecanismo operativo que permitiera obligar y que no dependiera de una voluntad de algún personaje. Sería cuanto, presidente. Gracias. Ahora sí, señor representante del Partido Movimiento Ciudadano, adelante. Gracias, consejero presidente. El lunes de esta semana nos hizo llegar un documento que se denomina Propuesta de Consejos Municipales Integrados. Esto es, si lo tuvieran a la mano, porque seré puntual en la mención de cada caso. En la página 5 de este documento se menciona sobre la obligación de la instalación de los consejos municipales en los 212 municipios del estado. Dice en argumentación que conllevaría esto una serie de dificultades descritas en este documento. En términos, en la página 7, en términos de generación de empleo, dicen: Veracruz enfrenta un preocupante déficit, ya que de los 74.700 empleos formales que el Estado requiere generar en forma anual, solo generó un promedio de 11.590 cada año. Se menciona en el párrafo tercero de esta misma página 7 el efecto que provoca en el desarrollo del capital humano esta falta de la creación de empleos, y luego establece que la propuesta es también porque hay intromisión de actores políticos en las cuentas públicas y que esto podría comprometer la estabilidad de las finanzas públicas subnacionales y generar un gasto elevado en el costo del financiamiento para los gobiernos estatales y municipales, en este caso Veracruz. Se menciona la necesidad de designar 2.752 personas para la integración de estos consejos, argumentando en favor de lo que obedece el título del documento de los consejos municipales integrados. Por lo tanto, dice ya en la página 10, la búsqueda de perfiles ideales en la totalidad de consejos municipales puede resultar en una problemática, tomando en cuenta las condiciones geográficas y demográficas del Estado, así como los plazos establecidos para realizar las actividades antes mencionadas. Es decir, la propuesta pretende que de 212 consejos municipales se
instalen menos. Basándose en que hay menos recursos económicos para la actividad del OPLE en la instalación, el ahorro que significaría instalar menos consejos, y que con ello, como quiera, quedaría garantizada la elección 2016-2017. Y luego, en esa misma página 10 se establece que durante los ejercicios fiscales correspondientes a los años 2013, 2014 y 2015 y el actual 16, la Secretaría de Finanzas del Estado ha dejado de administrar de forma correcta y en tiempo los recursos presupuestales. Y menciona acerca de las 3 acciones que ya conocemos que se interpusieron a efecto de hacer valer el derecho del OPLE de recibir las administraciones y la obligación del Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Finanzas de proporcionar los recursos. Y que no acatar esta propuesta provocaría la incertidumbre y que llevaría también a graves factores de riesgo que deben ser considerables. También dice que implicaría un proceso de desgaste del organismo público en la negociación del presupuesto con el Congreso local para solicitar más apoyo y que los 212 consejos municipales se puedan instalar. En la página 12 establece que lo anterior se agrava al ser el proceso 2016-2017 la primera elección en las últimas décadas en que únicamente se van a instalar los consejos municipales, lo que priva al organismo público local de las funciones de coordinación que durante los pasados procesos electorales han realizado los consejos distritales, que han sido como coordinadores. Luego la página 13, en los 3 párrafos de la página 13, donde dice presión política, se los puedo sintetizar, ocupa toda la cuartilla, donde establece como fundamento la presión que los actores políticos en las regiones hacen para que no se tenga la claridad del ejercicio del voto. Mencionan el caso de las Chuapas, donde se anuló la elección. El caso de Tepetzintla lo dejan de lado, pero también se anuló la elección. Y esas son algunas de las razones. Cozoleacaque, y mencionan Cozoleacaque como elección anulada. Ya sabemos que en este momento no es así. Por eso la distribución de las plurinominales y el dictamen de hace unos días se modificó y finalmente salió en los términos que se acordaron. Después, en la página 18, establece que, como se precisó anteriormente, en diversos municipios no se cuenta con los espacios necesarios para la instalación de los consejos municipales en términos de los lineamientos emitidos, que cuenten con espacio para sesionar, sala para trabajar decorosamente, de fácil acceso, con márgenes de seguridad, etc. Establece como fundamento el artículo 41 de la Constitución Política, fracción quinta, donde se menciona la facultad para la organización de los procesos electorales. Y en la página 20 establece, por otro lado, el artículo 116, fracción cuarta de la Constitución dice
que la función electoral debe observar siempre los principios rectores. Con lo que son 34 cuartillas. Básicamente aquí esta propuesta es en función de que se tiene menos recursos por el estado deplorable en este momento de las finanzas del Estado. Creemos que no hay predisposición genética para la corrupción, que cuando hay condiciones del sistema de gobierno o de la iniciativa privada, la facilitan y hasta la sugieren. En el caso de Veracruz, ha existido debilidad de las instituciones que no son resultado de legítimos pactos, sino la imposición de facciones fuertes. Por eso, el caso que estamos viviendo con la penosa existencia de un Javier Duarte, caso inédito, sorprendente, que es solamente entendible en un amplio espectro de complicidades. Es decir, algunos a saquear Veracruz y el hombre a ahorrar para que haya más dinero en las arcas públicas. Porque, ¿cómo entender el pretendido ahorro de disminuir el número de oficinas desconcentradas para el próximo proceso electoral municipal, cuando se tiene la obligación de instalar 212 consejos municipales electorales? El artículo 146 del Código Electoral vigente del Estado no deja lugar a duda. Indica la instalación de 212 consejos con residencia en cada una de las cabeceras municipales. Es un órgano desconcentrado, encargado de la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral en el respectivo municipio. Por eso, nosotros creemos que esta propuesta, que se agradece el esfuerzo que se hizo para elaborar en 34 cuartillas, solo debe ser cambiado de destinatario y con algunos ajustes para que sea una buena iniciativa de ley para que se reforme el artículo 146 del Código Electoral y si se permita legalmente poder integrar consejos municipales e instalar menos de los 200. ¿Es cuándo? Muchas gracias, señor representante. Tiene ahora el uso de la voz. Adelante, señor consejero Jorge Fernández Hernández. A ver, consejero Jorge Fernández Hernández, luego consejero Juan Manuel Vázquez Barajas. Adelante, consejero Jorge Fernández Hernández. Muy bien, presidente. Buenas tardes a todos. El tema que trae a la mesa el representante del Movimiento Ciudadano fue un tema que se discutió, como el nombre lo indica, como una propuesta. El pasado lunes, lamento que no haya acudido a la cita, pero se discutió la propuesta técnica y los consejeros electorales planteamos la necesidad de replantear la integración de los consejos municipales y sobre todo la instalación de los mismos, su operación y el por qué consideramos nosotros esta propuesta debía debatirse. Fue una reunión de trabajo del Consejo General, no fue una reunión ni de la Comisión de Organización, ni una reunión previa a este
a la sesión en la que ahora estamos, y la propuesta fue presentada en sus términos. Dárselas a conocer qué pensaban ustedes sobre la posibilidad de esta implementación, sobre la posibilidad de integrar consejos municipales, cuyo propósito de la propuesta son dos. A raíz de la reforma electoral 2014, en donde el Instituto Nacional Electoral asume la rectoría de las elecciones en el país y nos deja algunas facultades muy detalladas a los organismos públicos locales electorales. Entre otras, en el ámbito de los órganos desconcentrados de los organismos públicos locales electorales, nos dejan exclusivamente dos: la posibilidad de arbitrar las elecciones y contar o hacer los cómputos respectivos, ya sea en el ámbito distrital o municipal. Lo demás lo hace el Instituto Nacional Electoral. Ellos integran las mesas directivas de casilla, ellos las ubican, ellos realizan el tema de la fiscalización. En fin, no voy a hacer aquí un resumen de qué atribuciones tiene el INE, qué atribuciones tiene el OCLE. Pero específicamente al OCLE, en el ámbito desconcentrado, les dejan esas dos posibilidades. En términos de la normatividad aplicable, tanto en el proceso electoral pasado como en el que viene, los organismos públicos locales electorales tenemos que cumplir con cierta normatividad federal y con la normatividad local. El reglamento de elecciones, recién aprobado por el Instituto Nacional Electoral, nos señala una serie de requisitos que deben de cumplir aquellos aspirantes a integrar los órganos desconcentrados de los OCLES. Asimismo, señala cuáles deben de ser los requisitos bajo los cuales se deben de organizar las bodegas electorales, los inmuebles, y esta normatividad solamente tiene un objetivo: asegurar que la paquetería, que la documentación, que el material electoral quede debidamente resguardado y no sea motivo de alteraciones y de posibles elecciones anuladas en alguna demarcación territorial. El tema de la profesionalización de los organismos electorales es otro tema pendiente a nivel nacional, y que en el ámbito desconcentrado, ya sea distrital o municipal, es un tema en donde estamos iniciando una posible profesionalización de estos órganos electorales. Veracruz, como la mayoría de los órganos públicos locales electorales, no cuenta con organismos permanentes en el ámbito desconcentrado, y por ello esta propuesta lleva, porque todavía no se discute en comisión, esta propuesta lleva esa intención: que los perfiles sean los adecuados, que los perfiles sean los más preparados, y que el órgano central, Consejo General, pueda diseñar todo un esquema de capacitación para que los órganos desconcentrados afronten estas actividades durante el proceso electoral: arbitrar y contabilizar o llevar cómputos distritales y municipales, de tal manera que no sean señalados en una posible intervención. Es cuanto, presidente. Gracias, señor consejero. Tiene el uso de la voz en relación con el mismo asunto, el consejero Coronel Vázquez Barracas. Gracias. Creo que el representante del partido Luciano plantea un tema de suma importancia para el estado de Veracruz y para otros estados. Creo que el sistema electoral mexicano tendría que revisar el tema de los consejos municipales, porque basta decir solo que en Veracruz hay tal pluralidad de densidad poblacional en los 212 municipios que podemos tener municipios con 3 casillas y podemos tener municipios con más de 600 casillas. En ese rango, en un municipio de 3 casillas, implementar los lineamientos del INE respecto a todas las cuestiones técnicas que tienen un costo bastante elevado
porque hay que tener por lo menos 3 espacios preparados conforme a las técnicas que el propio INE ha emitido. Primera de ellas es el área PREP, la segunda es la bodega electoral y la tercera tiene que ver con el espacio del propio Consejo Distrital para sucesiones, y ello implica contratar cuando menos a 10 personas para la implementación del cómputo de 3 casillas. Creo que el documento, como bien lo relató el representante, es un documento técnico de un poco más de 30 cuartillas, que lo que busca y demuestra técnicamente es la complejidad demográfica que vive Veracruz, y por otro lado establece cuáles son esos parámetros técnicos que hacen la propuesta operativa y técnicamente viable. Creo que nadie podrá dudar que la construcción de un documento técnico que justifica el ejercicio del gasto que implicará contratar a 2.752 personas, que implicará y significará instalar en 212 oficinas recursos tecnológicos, en suma independientes e interconectados, tiene un costo bastante alto. Y finalmente, no es una propuesta que no busque otra cosa que armonizar la ley. Respeto los puntos de vista en contra o diversos a los míos, pero yo creo que la propuesta es constitucional y jurídicamente hoy viable, que los motivos legales nunca podrán razonarse ni interpretarse en un Estado de Derecho sin la valoración del entorno y de la situación económica, social y política de una comunidad. Creo que el fin último del proceso electoral 2015 fue 2015-2016 y ahora 2016-2017 siempre será y deberá ser, desde mi perspectiva, pensando en la reforma 2014. Y esa reforma estableció la profesionalización de las elecciones en todo el país. Y la profesionalización implica el poder concentrar en funcionarios capacitados para responder a las circunstancias de la presión que vive o se vive en un proceso electoral. Creo que la estandarización y la calidad de las elecciones municipales se puede garantizar mejor en 72 consejos municipales integrados, como lo refiere la propuesta, o por qué no decirlo, hay estados donde ya los propios consejos distritales son quienes computan las elecciones municipales. Por lo menos tenemos 2 referentes nacionales muy claros, que es el estado de Guerrero y el estado de Baja California. Además, tenemos un caso aplicado en 2015 extraordinariamente igual o similar al estado de Veracruz, que es Sinaloa. Sinaloa tenía que instalar 18 consejos municipales, es el año que termina, e instaló solamente 12. Y los restantes municipios fueron computados por sus consejos distritales. Creo que aplicando un marco normativo similar al de Veracruz, el Estado de Sinaloa implementó ese mecanismo. Y aunado a ello, dado que no había edificios ni casas donde instalar los consejos municipales, en algunos casos modificó la cabecera del consejo municipal a otro municipio, donde pudo concentrar por lo menos 6, 7, 8 consejos municipales. Creo que la posibilidad de la lectura y discusión política puede ser variada. Kelsen, Working, todos los filósofos del derecho, muchos de ellos han quedado atrás. El positivismo extremo, la lectura solo gramatical de la norma, no es parte, desde mi perspectiva, ya de la lectura normativa. Tenemos que hacer una interpretación integral, funcional, sistemática. Creo que el desarrollo humano que México ha tenido en los últimos 10 años, la reforma de 2011 en materia de derechos humanos, todo el cambio en materia de transparencia, todos los sistemas normativos nos llevaría hoy a que este órgano tuviera que plantearse esta propuesta como una realidad real, seria y objetiva. Sé que estoy en la minoría, sé que la propuesta como tal puede ser no compartida por muchos actores políticos en el estado de Veracruz. Por supuesto, respeto su postura, la mía es como consejero. Creo que
ello implica y significa que es lo que yo podría proponer. Coincido en la parte final también que estoy representante. Esto es un escenario documento que podría estar en el Congreso del Estado de Veracruz en una discusión pública y que en el Congreso de Veracruz este documento podría ser una iniciativa de ley en el cual los nuevos legisladores tendrían que comprometerse a revisar esta parte del Código Electoral del Estado de Veracruz. Creo que vale la pena esforzarse un esfuerzo logístico y económico en 212 consejos municipales. Hoy hay que replantearlo. Pudimos computar la elección de gobernador y de diputados locales en 30 consejos distritales, o sea que podríamos computar la elección en los 30 consejos distritales de carácter municipal sin ningún problema. Con 30 consejos municipales integrados por distritales, con las mismas competencias podemos salir. Con 30 podemos contar los 200 consejos municipales sin ningún problema. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, señor consejero. Tiene el uso de la voz sobre el mismo tema, el representante del Partido de Revolución Institucional. Seguimos en el mismo tema. Adelante, señor representante del PRI. Yo coincido con el consejero Vázquez Barajas. Este es un tema de la mayor importancia. El derecho tiene que caminar hacia una modernización. Igual que la tecnología avanza, también la democracia tendrá que avanzar. Pero cuando no hay una tecnología que nos pueda teletransportar, pues tendremos que usar la tecnología. Igualito, mientras la ley no nos permita hacer otra cosa, tendremos que hacer lo que la ley nos obliga. Así lo prometieron cuando tomaron posesión, cumplir y hacer cumplir la ley. Bueno, este tema, que fue discutido en una reunión informal, no ha sido discutido de manera formal en comisión ni mucho menos en el Consejo General. Ya estamos en el Consejo General y parece que esta discusión empieza ya a tomar cauces mucho más formales. Yo coincido también que debemos hacer interpretaciones de la ley cuando la ley no es clara. Pero yo me preguntaría, la disposición legal que dice que deberán instalarse en cada uno de los 212 municipios del Estado de Veracruz un consejo municipal, ¿hay alguna duda? No es clara. Creo que están pasando por alto una obligación, digamos, a reserva de que discutamos esto en la comisión y después en una sesión del Consejo y no en un asunto general, sino más ya planteado formalmente. Me parece que hay muchas áreas de oportunidades del derecho, y más en el derecho electoral, de poder ser modificados. Las sociedades son dinámicas, las sociedades cambian de momento a momento. Las circunstancias van haciendo que los seres humanos tengamos diferentes necesidades, diferentes obligaciones y diferentes perspectivas de la vida. Y de la vida jurídica, y de la vida jurídica electoral también. Pero no podemos cambiar la situación actual por una ideal situación futura. Coincido que deben hacerse interpretaciones, pero no estamos en un órgano legislativo para poder hacer interpretaciones y modificar las leyes. ¿Estoy de acuerdo? En una academia se vale decir y hacer lo que se les ocurra, pintar un mundo ideal, pero no en una autoridad que tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir las leyes. Si estuviéramos en el Congreso vale la pena decir cuál es nuestra perspectiva y nuestra visión de una mejor organización de las elecciones en el Estado de Veracruz. Pero no es así. Dejo hasta aquí mi participación, tengo muchas más cosas que argumentar sobre este tema, pero esperemos que sea una reunión ya formal en la comisión y posteriormente en el Consejo. Creo que debemos ubicarnos en donde nos encontramos. Es cuando. Gracias, señor representante. Tiene el uso de la voz sobre este mismo tema el representante del Partido Encuentro Social.
Gracias, presidente. Bien, yo en realidad creo que lamento que se haya tocado el punto de un proyecto meramente personal que no ha tenido ninguna discusión oficial, porque la convocatoria hecha vía mensaje no es eso, no es una convocatoria oficial. Por tanto, el tema fue planteado solamente de manera informal entre dos o tres que pudieron acudir, los demás no acudimos, la premura. Y por eso lo considero es un proyecto personal que puede tener muchas bondades, muchas desventajas. Sin embargo, no puede llamarse diferente porque las propuestas de manera oficial se deben hacer ante la comisión correspondiente inicialmente. Entonces, yo coincido con el representante que me antecedió en el sentido de que debemos de esperar y ser prudentes, toda vez que es un tema que debe analizarse a profundidad. Quiero señalar, sin embargo, que no seremos pioneros de nada en ese sentido. Hay otros estados que ya lo aplican. Pero también encontramos que la forma de llegar a esa operación tuvo que ver con un pase legislativo. Entonces, habría que discutir la facultad de poder debatir de autorizar este tema, de aprobar este tema, aún en comisiones y con el mismo Consejo. Desde luego, es un tema que debe de enriquecerse en el seno de la comisión. Yo encuentro de la única leída que puede dar de manera muy general muchas bondades, pero son la mayoría de índole económico y operativo para el mismo instituto. Sin embargo, tenemos muchas dudas, encontré muchas dudas con respecto de la cuestión jurídica, de la misma cuestión técnica y la operación. Es decir, habría que ver los criterios que se asumen para el mismo, sin poder decidir aún si es factible o no. Habría que analizar el aspecto legal a fondo. Yo encontraría de momento que no, pero puede haber situaciones que abonen en ese sentido. Por consiguiente, creo que se me hace un poco ocioso que se discuta en este punto, toda vez que no es un tema oficial, es meramente especulativo en ese sentido. Es cuatro. Gracias, señor presidente. Sobre este mismo tema, el representante del Partido Nueva Alianza. Estás en la lista, como se ha notado. Adelante, Lorenza. Muchas gracias, señor consejero presidente, con su venia. Efectivamente, consideramos que es un punto que finalmente, en términos de lo que dispone el reglamento correspondiente, ha subido al tema de generales y por lo tanto abordable. Sí queremos reconocer el esfuerzo y evidentemente el trabajo que se hizo en razón de esta propuesta para la integración de estos consejos municipales o para los consejos municipales integrados. Evidentemente que es un tema que tendrá que analizarse de forma muy particular, porque evidentemente es un tema que tiene que ver con el cumplimiento legal, pero también entendemos la importancia de tener una alternativa para atender la situación real que tiene hoy en día el Estado de Veracruz ante una situación financiera que en un momento determinado tendría que buscar una manera diferente para poder consagrar o poder continuar con el proceso electoral. Comentaba el consejero Juan Manuel en el sentido de algunas otras entidades federativas y él bien lo decía, la característica de Veracruz es totalmente diferente en cuanto hace a la explosión demográfica, es decir, existe una cantidad de 212 municipios que no se da precisamente en todas las entidades federativas que sirvieron de referente, pero sí nos sumamos al reconocimiento a la propuesta y por supuesto al análisis que deberá hacerse en las comisiones correspondientes para entender
cuál puede ser la vía o cuál puede ser la alternativa entre una propuesta que finalmente tiene un sentido técnico interesante en contrapropuesta de una disposición legal que se encuentra contenida en el 146 párrafo segundo del Código Electoral y también las implicaciones que pudiera tener a la propia ley orgánica del municipio libre del Estado de Veracruz. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señor representante. Tiene la voz el representante del Partido de la Revolución Democrática. Gracias, presidente. Buenas tardes a todos. Yo respeto mucho un partido en el primer trabajo. Estuvimos manifestando esta parte, esta preocupación, si se llevará a cabo la votación a 72 consejos municipales. Digo, es un tema, como comenta el representante público de Nueva Alianza, abordable, pues porque estamos en asuntos federales, pero ya también se asoma el interés, como dice el consejero Barajas, particular de su punto de vista de abonar sobre este tema y que pueda llevarse a cabo. Entiendo que está sobre esa ruta, una reunión de trabajo formal, pero también valorar si en este caso se toca ese tema, se sigue tocando el tema en comisiones, debatirlo. En su momento, el PRD también podrá presentar una ingeniería nuevamente al asunto del presupuesto, puesto que ya está este presupuesto que se votó, que está contemplado los 212 municipios. Yo creo que es un asunto menor toda esta reflexión que se hace con respecto al tema político, social, de seguridad, etc. Entonces, vuelvo a manifestar esta comunidad del partido que represento, solamente para dejarlo nuevamente, no dejarlo pasar, porque yo creo que si algún partido podría manifestarse con mucho respeto a favor, sería la mejor, porque no podría contar con sus representantes en cada consejo municipal. Y sin embargo, sería una doble limitante. Sin embargo, jurídicamente no podemos darle, no somos un ente legislativo. Entonces, creo que la norma es muy clara, la instalación de 112 consejos municipales, y sobre ese asunto creo que tenemos que dar un esfuerzo. Gracias, señor representante. El uso de la voz, el representante del Partido Alternativa Veracruzana, en relación con este mismo asunto. Muchas gracias, señor presidente. Coincido con la propuesta, coincido con lo que comentó el consejero Barajas, no coincido con las voces que me antecedieron en el sentido de que la norma jurídica se tiene que aplicar de manera tajante. Históricamente, y voy a remontar a poner por ejemplo el caso de una monarquía absoluta, en la cual el monarca concentraba las tres funciones básicas del Estado, dictaba las leyes, las aplicaba y no había una interpretación tal cual. Gracias a la evolución, incluso un movimiento de carácter revolucionario, por el 26 de agosto de 1789, con la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, donde nace constitucionalmente el Estado de Derecho, en el cual, atendiendo la propia dinámica y la necesidad social, se tienen que ir haciendo adecuaciones a un orden de carácter normativo, a esas disposiciones jurídicas que van a servir de guía para poder resolver o dirimir la conflictiva social. También, históricamente, la aplicación de una disposición jurídica en el siglo pasado, tanto por los órganos ejecutivos como por los órganos judiciales, se limitaba estrictamente a una aplicación de un silogismo jurídico, de una premisa mayor, de una premisa menor y una conclusión. ¿Cuál es la tendencia del nuevo milenio? La nueva tendencia es la interpretación que deben hacer de esas disposiciones jurídicas, no nada más normas, señores consejeros, señores representantes, sino de lo que dispone ese sistema normativo en el caso de México. La nueva tendencia es precisamente que tanto los órganos jurisdiccionales como los órganos administrativos tengan que hacer una interpretación de manera sistemática, de manera gramatical, ampliando, obviamente, atendiendo las reformas del año 2011 a nivel constitucional en materia de derechos humanos, que eso se
traslada a los derechos políticos electorales del ciudadano, haciendo una interpretación de carácter expansivo. Que este Consejo General, de manera alienada en reiteradas ocasiones, así ha emitido estos acuerdos recientemente. Por ello, la interpretación es de vital importancia, es una obligatoriedad prevista también en una disposición jurídica. No se puede cerrar atendiendo las circunstancias sociales, económicas, de inseguridad que impera en el Estado. Por ello, en lo particular, la fuerza política que represento en esta mesa coincide plenamente con este proyecto que sin duda va a dar mucho para analizar, y si no es aquí, se está creando un precedente importante para que la próxima legislatura lo tome en cuenta. Enhorabuena por el proyecto. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente. Tiene el uso de voz el presidente del partido Morena. Sí, buenas tardes a todos. Me tocó estar aquí en 2013, en la jornada electoral de ese año, y recuerdo los lamentables hechos, los kiwi. Finalmente hubo 2 asesinatos por problemas de carácter político electoral. No recuerdo si fue en Sotiapan o Hueyapan del Campo, donde también hubo otro asesinato. En Chinameca nosotros denunciamos en ese tiempo que hubo también balaceras. Y bueno, finalmente el problema social originado en relación a la elección de los presidentes municipales, pero la verdad sí dejó lamentablemente, hasta donde yo me acuerdo, 3 muertitos en esa elección. Y se anularon 3 elecciones, que fue Chimatlán, Tepexintla y Las Chuapas. Fueron 3 municipios que se anularon. Bueno, y ahora tuvimos un problema de carácter político, social en Cozoleacá, que la verdad que también estuvo muy tenso, que ahí estuvimos, y hubo momentos que pensamos que podía desbordarse también en la situación y que pudiese ocurrir hechos lamentables. En esa virtud de cosas, bueno, viéndolo bajo esa situación, pues uno pudiera decir que finalmente, pues, que sí, que finalmente pudiera ser viable esta propuesta. Sin embargo, bueno, nosotros hemos platicado con los dirigentes nacionales de Morena y reitero aquí la posición de Morena en relación a este punto, que finalmente no es donde se está debatiendo de manera como parte de un asunto general. Sin embargo, bueno, sin dejar aquí reiterado de que el partido político Morena no estaría de acuerdo en esta propuesta y estaríamos exigiendo tanto aquí en la mesa como legalmente en su caso ante la instancia que corresponda de que sean instalados los 212 consejos municipales. Es para. Muchas gracias, señor representante. Tiene el uso de la voz el representante del partido calvinista. Muy buenas tardes. Su venia, señor presidente, y respecto al punto que se está abordando, esta representación considera que el tema merece un estudio a profundidad, es decir, no desconocemos lo que señala la norma, pero tampoco desconocemos la realidad que impera en el estado de Veracruz. Esta norma fue promulgada tiempos, en un momento en que Veracruz atravesaba circunstancias políticas, económicas muy diferentes. Existen, como ya se ha mencionado, algunos precedentes donde en otras entidades federativas se han tomado decisiones similares,
por las autoridades administrativas electorales, pero el caso de Veracruz es un poco más complejo. Es un poco más complejo porque, si bien es cierto que esta realidad económica, política y social a la que me refería impera en casi todo el país, también es cierto que las entidades federativas que han sido mencionadas como precedentes no tienen la complejidad del estado de Veracruz. Es decir, no es lo mismo Baja California a Veracruz, nada más en integración de municipios. Veracruz rebasa en muchos puntos porcentuales la cantidad de municipios que pueda tener este estado de Baja California, incluso de Durango. Sin embargo, estos antecedentes presentan elementos comunes al estado de Veracruz, y ya hemos tenido una posibilidad de hacer retrospectivas, sobre todo en cuanto hace a elecciones inmediatas anteriores, en las cuales es cierto que hemos tenido brotes de violencia en algunos municipios. En casi todos esos casos ha tenido que trasladarse la paquetería electoral al Consejo General para hacer desde aquí el conteo de votos, y no en pocos casos esta violencia ha tenido escaladas que han costado incluso la vida de los ciudadanos. Así que sí es un tema que me parece de la mayor reflexión. También creo que, como ya lo mencionaba, la norma no refleja exactamente lo que está sucediendo en este momento en el estado de Veracruz, y por ello este tema cobra la mayor relevancia. Si se tratara únicamente de cuestiones operativas y técnicas, me parece que tendríamos sin mayor dificultad toda la posibilidad de integrar figuras distintas o diversas en las que menciona el propio código, porque se trata de salvaguardar el bien común. Y es decir, si, como ya lo hemos comentado en otras ocasiones, el problema medular o el tema de fondo es precisamente la desconfianza en los procesos electorales o en la actuación de los organismos electorales, ya sea administrativos o jurisdiccionales, o incluso en los propios actores políticos. Entonces, me parece también que es necesario redoblar los esfuerzos desde el punto de vista técnico para salvaguardar la voluntad popular. Luego, entonces, la posibilidad de realizar los conteos solamente en ciertas áreas del estado de Veracruz y no en todos los municipios, me parece fortalecería de una manera significativa la posibilidad de desalojar ese halo de desconfianza, toda vez que serían menos los puntos de atención que tendría este consejo en algún momento, pues, de vigilar dadas las atribuciones que el propio código le otorga en cuanto tiene que ver con el conteo y todas las actividades que tengan que llevar a cabo estos órganos que se pudieran crear en su momento. No es lo mismo atender 212 consejos municipales, hacerlo con 30, como se mencionaba en su momento, consejos distritales. Entonces, para cuestiones técnico-operativas, a mí me parece que sería, desde ese solo punto de vista, viable. Pero también queda manifiesta la posibilidad, por supuesto, de que el argumento jurídico sea considerado con toda su fuerza y vigor. Es decir, si el Código Electoral señala de una manera muy clara que deben instalarse los 212 consejos municipales, habrá que atender entonces si en la realidad que estamos comentando esta norma aún debe de aplicarse de una manera categórica, o si bien habría que atender a los principios generales de la norma, incluso a los principios constitucionales, para en su momento plantear un contrapeso jurídico, una argumentación que nos permitiera no desconocer la norma, pero sí atender a la realidad que en este momento el estado de Veracruz atraviesa. Eso.
Gracias, señor representante. En segunda ronda sería nuevamente Movimiento Ciudadano. Adelante. Con el mismo tema. Con el mismo tema, claro. Porque desde luego que no coincido con lo sostenido por el consejero Vázquez Barajas. Y empezaría entonces por la conclusión. Ni constitucional ni legalmente procede o es viable esta propuesta. El hombre no tiene atribuciones para poder aplicar. En las 34 cuartillas de este documento, y yo sí lo estudié a fondo, encuentro sofismas, galimatías, demagogia y hasta una aberración. En el momento que guste, intercambiamos opiniones al respecto. Por eso es que esto procede más como una iniciativa, con lo que concluyó la intervención del consejero, concuerda más con una iniciativa de ley que no sería inclusive aplicable para este proceso próximo, porque bien sabemos los términos de la Constitución de los 90 días inmediatos anteriores al inicio del proceso electoral. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Señor Zaragoza, representante del Partido de Revolución Institucional en segunda ronda. Este tema que resultó de una reunión informal, ya está tomando carismas formales a tocarse en el Consejo. De manera general, como nos dice el compañero de Movimiento Ciudadano, no para discutir un documento que tiene muchas aristas para discutirse. En el interior hay muchos puntos de vista, coincidentes y no coincidencias. Pero tocamos un tema que para mí resulta de la mayor de las importancias, los derechos humanos. Dice que con esto se está haciendo una interpretación en beneficio de los derechos humanos. Yo difiero totalmente de lo que está afirmándose en esta mesa, por quienes lo hicieron antes de que yo usara. Me parece que es totalmente contrario, hasta discriminatorio, hacer de localidades, municipios, donde dicen es que solamente 3 casillas electorales se van a instalar. 3 casillas electorales significa potencialmente 750 electores por casilla, más de 2.000 electores, mucho más población. Ellos no cuentan para los derechos humanos. Para ellos sí se les puede violar los derechos humanos. Ellos no tienen derecho a que se les aplique la ley para ellos formar su propio consejo municipal. Son ciudadanos de segunda, de tercera, de cuarta, o no les importa al hombre, no al hombre, perdón, a quienes opinan en el hombre, que también son seres humanos y que también tienen derechos humanos. Y que la Declaración de 1948 de la ONU no dice que si son poquitos, los derechos humanos no cuentan. Los derechos humanos no son colectivos. Los derechos humanos son individuales, por persona, uno por uno. Es incongruente que en esta mesa se venga a hablar de derechos humanos haciendo una interpretación sistemática y funcional. Es absurdo, discriminatorio, atenta contra los derechos humanos de todos aquellos ciudadanos que están en las condiciones que están pretendiendo no instalar consejos municipales. Están utilizando una disposición constitucional contraria a lo que dice. Se puso en esta mesa que hay que interpretar la Constitución de acuerdo a la reforma que existe, de acuerdo a la redacción actual del artículo 1 constitucional. Pero se les olvida que los municipios están formados por personas humanas que tienen derechos humanos
y que la Constitución les obliga a todas las autoridades, como es esta autoridad, no dice autoridades judiciales, administrativas, etcétera, etcétera. Todas las autoridades deberán hacer una interpretación de la manera en que mayormente se beneficie a las personas de derechos humanos, a las personas humanas, no a las instituciones. Creo que están partiendo de una premisa falsa. Están tratando de defender los derechos humanos de alguien que no es humano, como una institución. Es un ente abstracto formado por personas que tienen a su vez sus propios derechos humanos. Es un tema de la mayor importancia, pero no es un tema de esta mesa. No es un tema de interpretación sistemática, funcional y atendiendo a los derechos humanos. No. Lo que están planteando en un documento es un caso de pesos y centavos. Y los derechos humanos no son un asunto de pesos y centavos. Creo que se equivocaron de foro quienes pretenden hacer valer los derechos humanos en contra de las personas humanas de todos los municipios donde se pretende no instalar consejos municipales. Es cuanto. Gracias, señor. Están pidiendo su labor, señor Coronel Vázquez Barradas. Gracias. Deseo señalar mi respeto a las posturas, en particular los que me antecedieron. Creo que así es el debate público. La pluralidad de la construcción del derecho lleva a tener opiniones diversas. Mi opinión seguirá siendo la misma. Procede legal y constitucionalmente el poder agrupar municipios. Se puede construir la interpretación con las técnicas que hoy da la Constitución de la ciencia argumentativa del derecho en México desde hace 20 años para acá. Desde mi perspectiva, fácilmente construible el argumento, va a demostrar. Respeto las otras posturas porque en un ente democrático y en un colegiado de asociación pública y en Veracruz tenemos que fomentar la diversidad y la pluralidad de opiniones. Tenemos que seguir considerando que Veracruz tiene que vivir democracia. Y para vivir la democracia se ejerce, se ejecuta, se discute, se ponen los puntos divergentes y contrarios. No hay de otra. Creo que no nos tenemos que olvidar que los derechos políticos son el ejercicio mismo de la decisión colectiva y el ejercicio del poder que todos tenemos. Y como tal, el OCLE tiene mecanismos de control y seguridad del voto. Puedo tener mecanismos de control del voto en 212 consejos municipales o tendría mejores formas de garantizar el ejercicio del voto en 30, en 70, en 80 consejos municipales. Creo que la discusión no está puesta desde mi perspectiva en un tema presupuestario, ni tampoco en un tema que tenga que ver con la restricción o aumento de derechos humanos, sino que es un tema que tiene una divergencia en un sentido contrario. ¿Qué quiero decir con ello? Que el tema es si vamos a profesionalizar o no al organismo público electoral del Estado de Veracruz, si vamos a lograr integrar consejos municipales y distritales con profesionales que permitan garantizar el ejercicio del voto público y en consecuencia el respeto a los derechos políticos de todos nosotros. Y la calidad de la democracia y la calidad de hacer elecciones está puesto en forma clara y extraordinariamente bella en la iniciativa del Senado en 2014. Es muy expresa la iniciativa en señalar cuáles son los grandes temas en los cuales se han venido moviendo los OPLES o en ese momento de los estados en los últimos 20 años. Y el tema principal era siempre la falta de profesionalización, que la calidad de las elecciones en los estados era diferente a la federal. Y que el tema serio y más complejo era que estaba en duda la imparcialidad de los 32 órganos públicos electorales. Creo que de eso se trata la discusión. Creo que el poner un número menor de consejos municipales de 212 a 72, como ahora se propone, tiene ese reto
que garanticemos que haya 72 consejos municipales, donde podamos cumplir con un área previa con elementos del INE, que podamos cumplir con bodegas que garanticen el ejercicio y salvaguarda de los votos públicos, que podamos tener consejos que puedan garantizar que el cómputo de la elección municipal se pueda celebrar sin problema alguno. Tenemos que garantizar todo ello y desde nuestra perspectiva es una propuesta eminentemente técnica que yo creo que puede llevar un acompañamiento jurídico. Respeto las voces que son diferentes, creo que por ello estamos en esta mesa que es colegiada y por eso somos un órgano que toma decisiones en forma unánime o por mayoría si no hay acuerdo, pero aunado a ello coincido con todos ustedes, esto solo es una buena reflexión académica. Gracias. Saludos a la voz representante del Partido Nueva Alianza. La tercera ronda. La Nueva Alianza, adelante. Segunda ronda. Gracias, señor presidente. Con su venia. Evidentemente, nuestro posicionamiento es claro en el sentido de esperar la oportunidad que se da al interior de la comisión correspondiente para hacer un análisis, porque evidentemente el tema es bastante interesante. Es decir, escuchamos manifestaciones expresas que tienen, por supuesto, ninguna carencia de lógica, son bastante interesantes. Aquí solamente valdría la pena hacer el cuestionamiento de, a pesar de que la ley diga lo contrario, eso es lo que a nosotros nos interesa poder analizar al interior de la comisión. Insistimos, reconocemos no solamente el trabajo que llevó a la consolidación de esta propuesta, como lo dice el propio nombre, una propuesta, porque además es una propuesta necesaria y es una propuesta atinente a las particularidades del Estado. Insistimos, las cualidades de esta propuesta saltan a la vista. Solo había necesidad de preguntarse, aún a pesar de que la ley diga lo contrario, y eso es algo que habrá que debatir al interior de la comisión, porque sin duda alguna hemos visto cómo al interior del Consejo han aprobado diferentes acuerdos que han sido por parte del criterio jurisdiccional idos en sentido contrario, con resoluciones donde esencialmente se basan en la facultad de atracción y que la autoridad jurisdiccional establece que es un criterio que no está dado de legislación. O sea, son puntos que se habrán de conciliar. Por supuesto, nosotros, Nueva Alianza, estamos en el sentido de una eficiencia presupuestal. Eso es indiscutible. Las condiciones del Estado no se prestan para otro tipo de interpretación. Pero en este caso sí es muy importante establecer cuál es el posicionamiento de Nueva Alianza. Estamos en el sentido del cumplimiento a la norma, de la legalidad, de los principios que rigen la función electoral establecidos en la norma fundamental, en la Constitución General de la República. Pero por supuesto también estamos abiertos a aquellas propuestas técnicas atinentes que tengan como fin único y principal una democracia, un fomento de la cultura democrática en todos los habitantes del Estado de Veracruz, pero por supuesto también que facilite el rumbo y el funcionamiento de la operación de este órgano público local electoral. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. En tercera ronda, ¿quién quiere participar? ¿Sí? ¿En tercera? Adelante, consejero Jorge Hernández Hernández, en tercera. Gracias, presidente. Respeto todas las voces que se han escuchado a favor y en contra de la propuesta. Respeto en términos del reglamento de sesiones se haya incorporado a esta discusión. Lamento que no pudimos estar todos los integrantes de esta mesa el lunes pasado. Efectivamente, lo que se presentó es una propuesta y en donde otro de los objetivos de esta propuesta es efectivamente es uno de los objetivos de la reforma 2014, que los organismos electorales puedan organizar elecciones con la misma calidad con la que lo organiza la autoridad nacional. Sin embargo, sabemos que estamos distantes de esa organización, sabemos que por eso la auditoría de la función electoral en el ámbito nacional lo organiza el Instituto Nacional Electoral y sabemos del rol que nos toca jugar en la organización del proceso electoral. Yo haría una propuesta eminentemente técnica en términos
del reglamento de comisiones, poder llevar este asunto a la Comisión de Organización y Capacitación, discutirlo ampliamente y no abundar en esta sesión ya sobre. Gracias. Gracias, señor consejero. Tiene el uso de la voz en tercera ronda, representante del Partido de Revolución Institucional. Sí, gracias, doctor. Antes de hacer mi participación en esta tercera ronda, quisiera preguntarle al consejero presidente. Hace un momento yo pedí una moción al consejero Vázquez Barajas y me fue negada. Quisiera que me dijera con fundamento que me fue negada la moción. Para la espero la respuesta, no para ahorita, para que termine la sesión. Ahora, este tema, que efectivamente fue analizado en una reunión de trabajo, informal donde no estuvieron presentes la mayoría de los representantes de los partidos políticos, y que ahora estamos aquí en una reunión formal tratando un tema de manera informal. Un tema de manera informal yo lo veo así porque es un tema que no está acabado ni siquiera en la presentación que nos hicieron para poder tener sustancia para discutir en una comisión y mucho menos para discutirse en el Consejo. Un documento que solamente presenta una parte del 100% que debe presentarse, pues no es serio para discutirse en el Consejo General. Es un documento técnico, sí, pero no está sustentado en ninguna argumentación jurídica y tampoco señala la interpretación legal, creo que ya no funciona, la interpretación legal que se ha manifestado aquí en la mesa para poder analizarla a detalle. Es un documento que no tiene un sustento jurídico. Si vemos el documento en sí, no tiene ningún sustento jurídico. Y conforme a los principios de derecho y a los criterios de la Corte, las autoridades solamente pueden hacer lo que la ley expresamente les autoriza. Hay quienes dicen, pues es que no nos prohíbe hacerlo. Sí, tampoco les prohíbe hacer pasaportes y tampoco pueden hacer pasaportes. O sea, es diferente los principios de derecho para los particulares que para las autoridades. Los particulares podemos hacer como particulares todo lo que no es prohibido, pero como autoridades solamente pueden hacer lo que expresamente la ley les autoriza. Esa es la función de las autoridades. Y en este caso, nos presentan para una reunión de trabajo un documento inacabado, donde solamente nos dicen, bueno, técnicamente se puede hacer así. Sí, pero jurídicamente se puede hacer con ese punto de vista técnico. Bueno, eso es lo que tenemos que discutir y estamos discutiendo ya en este momento. Yo no encuentro ninguna razón jurídica para poder violentar los derechos de los ciudadanos que residen en cada uno de los municipios donde se encuentran ya agrupados en los 72 regiones, los consejos distritales, que ahora denominan integrados ahora, consejos distritales integrados. Creo que es discriminatorio. Si hablamos del peso sesentado, si hablamos de la imposibilidad técnica o material para organizar las elecciones en consejos distritales en 212, pues echemos una vista al pasado. En el pasado integrado, con menores recursos, con menores tecnologías, y se han hecho. Se han puesto ejemplos de otros estados. Está bien, vale la pena pensarlo, pero vale la pena comparar similitudes, porque sería el mismo caso, bueno, pues si en el estado de Veracruz hay 30 distritos locales, ¿por qué no lo hacemos igualito que en el IPE, con 20 distritos? Nos ahorramos 10, ¿no? Yo creo que incluso puede decir, ¿por qué 20 y no 5? ¿O por qué no de plano centralizamos todo aquí en el Consejo General? Nos ahorramos todo, ¿no? Creo que no es una visión de pesos y centavos, tampoco es de profesionalización solo. Hablaban de que
había que profesionalizar los órganos de... Creo que sí hay necesidad de profesionalizarlo. Y la profesionalización implica que la gente sepa hacer lo que tiene que hacer. Y cuando menos lean las cosas que presentan al Consejo. Decir que solamente para profesionalizar, o que uno de los aspectos es eso, es discriminatorio también. Pensar que solamente en las grandes ciudades o en las poblaciones de mayor población existen gente capaz y profesional es discriminatorio. Ha habido, y lo sabemos muchos, y lo hemos visto a través de la historia, tenemos un ejemplo claro aquí en este país, en la historia del país. Un mexicano de una población pequeñísima en el estado de Oaxaca es ahora un referente fundamental en la democracia y la vida. Y Benito Juárez estaba en uno de esos municipios donde ahora, por razón de población, pretenden ignorarse los derechos humanos. ¿Es cuánto? Gracias, señor presidente. Tenemos la voz del Consejo Juan Manuel Vázquez Barajas en tercera ronda. Gracias, consejero presidente. Me allano a las palabras que han dicho el consejero electoral Creo que la discusión técnica la podemos dar en la comisión. Creo que el espacio es ahí. Los motivos y razones que hemos señalado han sido más de 10, no solo la profesionalización. Y creo que de ninguna manera la propuesta ni violenta ni restringe derecho político alguno, sino todo lo contrario, los protege, los defiende. Y entonces yo, en este sentido, me voy a proponer al consejero presidente de esta comisión, si está de acuerdo, que una vez concluidos los trabajos en esa comisión, independientemente de la decisión que tomáramos, una vez mejorado el documento, lo pudiéramos dirigir a la nueva legislatura, que seguramente esto iniciará antes del 4 de noviembre, lo tenemos resuelto, enviarlo por parte de ese orden público local electoral como un documento de análisis que pueda servir a los nuevos 50 legisladores en la reflexión de un tema de esta suma importancia. Es cuanto, presidente. Gracias, señor consejero. Tiene el uso de la voz el representante del Partido de la Revolución Democrática con el tema presupuestal. Sí, presidente, con el mismo tema que viene siendo el consejero Barajas. Entonces, hubiera sido moción en ese momento. También es pertinente abordar el tema de la preocupación no solo del compañero representante del Movimiento Ciudadano, de varios en la mesa, como ya ha estado conocido. En el otro tema, yo quisiera preguntar lo que también preguntó el compañero de Revolución Institucional con respecto a qué se va a hacer. Creo que ayer se cumplió, si no mal recuerdo, los 5 días que dictaminó la Sala Superior con respecto al secretario de Finanzas. Amonestó en la resolución del secretario, pero también existen medidas de apremio. No sé si el Instituto de órgano electoral vaya a hacer algo. Y las medidas de apremio contempla multa que alcanza 710,000 pesos aproximadamente. Si no, si reincide, se aplicaría lo doble. Hay arraigo por 36 horas. Entonces, solicitar esas medidas de apremio que sean aplicadas al sector de finanzas respecto a la no administración de los funcionarios. Segundo, aprovecho de manera respetuosa, responsable, con el tema que se ha venido manejando y que en su momento hicimos saber a los medios de comunicación con respecto a las empresas fantasmas, del cual ustedes tienen conocimiento que la persona con su directora de administración, que hasta donde yo pude indagar, de las 7 empresas que firmó, creo que 3, si no mal recuerdo, son empresas fantasmas. Vuelvo a repetir, por la honorabilidad, por el tema que representa el órgano, que valoro su propuesta, su actuar en este momento, que
tenemos conocimiento de su profesionalismo, y que compartimos muchas cosas y que avalo varias de ellas, y así como se discutió el tema anterior, pues también hacerlo en su momento, manifestarlo si estamos de acuerdo. Sin embargo, creo que debería de revisar su presidencia, consejero, o el área que le corresponde, para que tengamos personas capaces, profesionales, y que no empañen el trabajo que vienen realizando de manera aprobatoria hasta ahora. Gracias, representante. Adelante, consejera, sería en primera ronda. Gracias. Buenas tardes. Solamente para referir al tema que pregunta el representante del Partido de la Revolución Democrática respecto a qué vamos a hacer con la resolución del CONTAE y que menciona que se venció el plazo ayer. Tenemos conocimiento que notificaron a la Secretaría de Finanzas el día 20, pero no estamos en proceso electoral, por tanto los días no cuentan como naturales sino como hábiles, y entonces se vencen el día de mañana, y bueno, estamos esperando todavía estar dentro del plazo para poder cumplir con la sentencia. En su caso, si no cumpliera, pues ya estaríamos viendo lo previsto en el reglamento interior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que sería pues analizar la posible presentación de un incidente de ejecución de sentencia, pero bueno, todavía estamos en esa espera, y bueno, confiando en que, pues, que sí cumpla, ¿no? Que sí es posible lo que fue condenado por la sala superior. Gracias. El representante del Partido Encuentro Social, con el tema situación financiera del OPE, que tiene relación con lo que estamos hablando, y en relación al próximo proceso electoral. Adelante. Gracias, presidente. Bueno, el punto, como dice, usted tiene relación con lo que ya ha sido abordado. Sin embargo, bueno, la preocupación fundamental estriba en que, derivado de la situación de quebranto económico que existe en el Estado, es un tema ya muy tratado, pues el OPE se encuentra con adeudos aún pendientes del personal de los órganos concentrados del proceso electoral pasado. Asimismo, hay adeudos a algunas empresas, o a la mayoría, creo yo, de las que prestaron los servicios para el mismo proceso electoral, así como prerrogativas a los partidos políticos que, si bien se han ido cumpliendo de manera atrasada, pues generan una incertidumbre. Por ello consideramos que estamos a punto de entrar a un proceso electoral local sin recursos, y con mucha incertidumbre porque no hay un presupuesto aprobado. No sabemos cómo visualice la nueva administración estatal y el Congreso lo que se aprobó en esta mesa. Por consiguiente, una de las dudas ya quedó resuelta con el punto tratado por la consejera Eva. Sin embargo, yo preguntaría a esta presidencia la segunda duda, que es si existe ya algún plan trazado de manera administrativa con respecto del inicio del proceso electoral, y si persiste la falta de recursos, ¿qué se va a hacer? Si existe alguna alternativa. Y desde luego, si hay ya en ese sentido, lo que me parece que sería de manera extraoficial, alguna cercanía con las fuerzas en su momento, tendrán que ver esto. Es cuanto. Muchas gracias. Solicitamos a la voz del consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, que sería en primera ronda. Sí, gracias. Me reservé no hablar en el punto porque son del mismo tema. Yo creo que vale la pena nuevamente hacer un llamado, exhortar nuevamente al gobierno del Estado de Veracruz. Estamos
aproximadamente unas 36 horas, que es el plazo a que hacía referencia la consejera Gabarrientos. Nosotros que mañana jueves 28 de octubre a las 12 de la noche está ya venciendo el plazo para que la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz deposite un monto de 145 millones a este organismo público local electoral que tiene que ver con administraciones pendientes de enero a octubre de 2016. Incluye, por supuesto, la prerrogativa de todos los partidos políticos del mes de octubre. Vale la pena hacer un llamado, una reflexión nuevamente, más allá de la orden judicial, que sin duda, como se decía, tiene mecanismos que permiten su cumplimiento forzoso. Creo que la democracia veracruzana no merece, ni merecería que hubiera un cumplimiento forzoso, un cumplimiento con medidas de apremio que la propia ley le da a la sala superior. Si no me falla la memoria, en casos similares, respecto al cumplimiento de sentencias de la sala superior, en un 100% de ellas son cumplimentadas, y que creo que el tema del incidente, que fuera su última opción para el viernes, deseamos de forma personal que no lleguemos a él, que no es la mejor vía de seguir un litigio en el cual finalmente tendrá que haber ese depósito. Entonces yo llamo un poco al gobierno del Estado a efecto de que el depósito fuera el día de mañana máximo y que nos invitáramos el siguiente camino judicial, que es bastante desgastante. Sería cuanto, consejero presidente. Muchas gracias, señor consejero. Bueno, el uso de la voz, les debo comentar que más allá de las acciones jurídicas que este órgano administrativo ha emprendido, que ustedes conocen, que fue la denuncia que se presentó en la Fiscalía del Estado y una acción legal en la Sala Superior, que es la que estamos comentando, que llevó una resolución, y una más en la Suprema Corte. Más allá de todas esas acciones legales, en mi carácter de presidente, pues también he continuado con las gestiones administrativas, o sea, no solamente el aspecto jurídico, de tal forma que el día de antier me reuní con el señor gobernador interino del Estado, el doctor Flavino Díaz Alvarado, que tuvo la amabilidad de recibirme. Platicamos ampliamente, le expuse con claridad el tema presupuestal y el adeudo que tiene la Secretaría de Finanzas con nosotros, con nuestro organismo, incluyendo sus prerrogativas del mes de octubre. Sentí por parte de él sensibilidad de escuchar ampliamente, le puse el problema en las manos, y él lo que me comentó fue que en esos días analizarían el asunto de inmediato. Se comunicó con el secretario de Finanzas para decirles que inmediatamente quería analizar el asunto del opio. Entonces, se los informo a ustedes, lo informo a esta mesa del Consejo, con la rendición de cuentas y la apertura que siempre hemos tenido y que siempre todos hemos informado. Entonces, insisto, esa reunión fue el día de antier, ahí en su oficina de Palacio de Gobierno, con una actitud yo vi positiva, de escuchar, de atender el reclamo, la situación que estamos pasando, y esperemos que en estos días, como me lo externó, hubiese alguna solución al respecto. Entonces, independientemente de las acciones jurídicas, también está el acercamiento institucional, el cual esperamos que esa reunión tenga un buen resultado, ¿no? Le estaremos informando en los próximos días si así es. Entonces los comento para su conocimiento. Representante del partido Morena, el último asunto general que está puesto en la mesa, tiene que ver con unas copias certificadas. Adelante, por favor. Sí, muchísimas gracias. Es para solicitar a nombre del partido político que represento que nos puedan proporcionar a la mayor brevedad posible copias certificadas de las constancias de mayoría de las fórmulas postuladas por el partido Morena en los distritos de Jalapa 1, Jalapa 2, Ciudad Mendoza, Orizaba, Minatitlán,
Coatzacoalcos 1, Coatzacoalcos 2 e inclusive Cozolecaque, que si bien es cierto está pendiente de resolver la sala superior, también es cierto de que la interposición del medio de impugnación no surte efectos suspensivos. En esa virtud también solicito copias certificadas de las 5 constancias de asignación por la vía plurinominal que fueron otorgadas al Partido Político Moreno. Muchísimas gracias. Con todo gusto, señor representante, señor secretario, se toma nota, por favor, para proporcionar las copias certificadas. Toda vez que hemos agotado los asuntos generales, le solicito al señor secretario que continúe con la sesión. Sí, ha sido votado el orden del día. Señoras y señores consejeros electorales, representantes de los partidos políticos, no hay otro asunto que tratar. Agradezco a ustedes su presencia y siendo las 13 horas con 10 minutos del día 26 de octubre del año en curso, se levanta la sesión. Gracias a todos.